Situaciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Y así con este yacecito de fondo vamos a presentarlo a él, que es ensayista, es editor, es periodista, es profesor universitario, profesor universitario, doctor en Ciencias Sociales, summa cum laude, la mierda, por la Universidad de Buenos Aires, director de la colección Contracorriente Editorial Marea, bueno, autor de un montón de libros, entre ellos Los Cuatro Peronismos y un montón más que ahora se me escaparon porque corrí sin querer esto. Ahí está. Los Cuatro Peronismos, el país que estalló, diálogo sobre la globalización, la multitud y la experiencia argentina, las dictaduras argentinas, el huracán rojo, el kirchnerismo desarmado, Lenin y Trotsky y este último que se llama Plaza Tomada y responde a la pregunta ¿qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Alejandro Horowitz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien, contento de recibirte, siempre es lindo charlar con vos o verte en los medios participar. ¿Y qué tiene para decirnos? Voy a ser tan original que te voy a hacer la pregunta que te costó todo un libro en responder a través de textos de otros. Por un lado de eso, ¿qué tiene para decirnos hoy el 17 de octubre? ¿Qué sacás como conclusión de este trabajo? ¿Y por qué estos autores, estas autoras? Vamos, como decía Jack, por partes. Si vos hubieras tenido 20 años el 17 de octubre de 1945, hoy tendrías 100. Vamos a suponer que tu cabecita fuera perfecta y pudieras darnos un testimonio de lo que para vos fue ese día. Ahora, es una posibilidad, claro. Pero fíjate que el 16 de octubre de 1945, el Comité Central Confederal de la CGT discutía qué hacer. Y ahí tenés las tres posiciones adentro del movimiento obrero. Los que proponen hacerse los otarios, los que proponen movilizarse pero no por el coronel Perón, y los que proponen movilizarse con la bandera de Perón desplegada. Ahora bien, en todos los casos, ellos estaban discutiendo algo que mientras ellos discutían, estaba sucediendo. De modo que no es la primera vez que la CGT llega tarde al lugar donde se resuelve la cuestión. Ya es una cuestión histórica. Digamos una verdad histórica. Tienen cierta tendencia a asegurarse las cosas. Cuando la relación de fuerzas está muy clara, ellos dicen presente, pero antes prefieren mirar desde lejos. Entonces, la primera cuestión es que el 17 de octubre no es de ningún modo para nosotros el debate del Comité Central Confederal. Debate, dicho sea de paso, que es bastante mejor y tiene muchísima más calidad conceptual que las burradas sobre el nipo-nazi peronismo, por ejemplo. Pero claro, esas burradas eran demasiado obvias. Pero fíjate, del otro lado, del lado de los buenos, tampoco picaron tan alto. Salvo Scalabrini, que tenía la capacidad de síntesis de un poeta brillante y entendió que emergía el subsuelo de la patria, esto es, algo que no era visible, algo que todavía era subterráneo, hace eclosión. Los famosos cabecitas negras, ¿no? Los negras, nosotros, digamos, lo que vos ves es que en una cancha donde había otros jugadores, este no estaba. Y no le dejaban ponerse ni los pantaloncitos para patear el córner. Y de repente esto sucede. Ahora bien, ese es el origen de toda la discusión que todavía hoy sostenemos, que es la irrupción de ese sujeto social, la tolerancia o intolerancia por parte de otro sector de la sociedad a ese sujeto social. Por supuesto, fíjate, tomemos lo más de menor a mayor.
Mariano Grondona, que es un testigo, digamos, cuya orientación político-ideológica no está sujeta a debate, pero esto no quiere decir que sea un mentiroso, presenció cómo la muchedumbre pasaba por debajo del balcón de su casa. Él vivía en Arenales y Callao, y dijo una fórmula que a mí me quedó grabada. Yo nunca había visto esas caras. Yo te aseguro que si vos y yo vamos a Berazategui, hoy podemos decir prácticamente lo mismo. Esas caras ya no vienen a la ciudad de Buenos Aires. El 17 de octubre, entre otras cosas, es una reformulación del espacio público. Esto es, de quienes pueden circular por un lugar porque tienen legitimidad para hacerlo. El punto extremo del manejo de ese espacio público es Mar del Plata. Fíjate, en Mar del Plata, para ir en 1940, tenías que ser de la familia Ocampo, o más o menos. Era como ir a Punta del Este. Entonces ellos se mudan a Punta del Este porque los hoteles sindicales copan la parada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En primer lugar, el 17 de octubre es un punto de corte en la historia nacional. Las calidades de la ciudadanía se modifican, ingresan a la ciudadanía política los que nunca habían estado hasta allí por diversas razones. La primera y la más obvia es, en 1910, 3/4 partes de los trabajadores eran extranjeros, de modo que no votaban. Claro. Entonces... Y muchos ni siquiera hablaban el idioma, no solamente no participaban de la discusión social. Algunos sí, había un sector importante que tenía que ver con la militancia política, con las organizaciones sindicales, pero fíjate una cosa, en ese momento la diferencia salarial en un trabajador en Marsella o en Génova respecto a un trabajador en Buenos Aires era de 3-1. El tipo pasaba de ganar 1 a ganar 3 con un añadido. El costo de la alimentación era muchísimo más bajo y era de otra calidad nutricional. Un obrero del sur italiano comía carne 2 veces por mes con suerte. Y no hay que hablar, no estamos hablando de los cortes de carne que acá se comían en el asado. No, como se llama un polpetti, una albóndiga. Por ejemplo. Como mucho. Con suerte. ¿Vos te acordás que en la tradición judía existe el gefilte fish? La bola de pescado. Claro. ¿Y qué es el gefilte fish? ¿Cómo hacer pescado cuando no tenés pescado? Claro. Esto es un recurso de la pobreza. Acá estás hablando de gente que cambiaba hasta ese punto su calidad de vida, que levantaba 3 cosechas, se podía tomar el barco de nuevo y volvía a Génova. Claro. Esto era hacerse la América en 1910. Pues bien, en 1945, un nuevo jugador entra a la cancha, la ciudadanía se reformula y no solo esto, fíjate, el peronismo es inventado el 17 de octubre de 1945. ¿Por qué? Porque es un movimiento plebeyo de abajo para arriba que nos hace saber cómo se construye de verdad un movimiento. De abajo para arriba un movimiento se construye, de arriba para abajo se gobierna. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, la primera cuestión que nos propusimos entender es ese mito fundante. Para los que tienen 70 es una cosa, porque formaron parte de la generación gloriosa de los 70. Para los que tienen 60 ya miraron eso con la ñata contra el vidrio. Para los que tienen 50 nacieron en las condiciones de la dictadura
dictadura burguesa terrorista. Los que tienen 40 nacieron en las condiciones del inicio del alfonsinismo, y los que tienen 30 son los últimos en esta rueda. Pues bien, aquí tenemos autores de 30, 40, 50, 60 y 70. Es decir, tenemos las distintas miradas de las distintas generaciones políticas sobre un fenómeno, y estas miradas no pueden ser coincidentes porque esto no significa para cada uno de ellos lo mismo. Y de esto se trata, de entender que ese mítico 17 de octubre se fragmentó en las cabezas y quiere decir para cada uno de ellas, para cada una de estas generaciones, diversas cosas. Ahora, eso también nos habla de la persistencia del peronismo a lo largo de las generaciones, ¿no? Que alguien de 70 años pueda escribir sobre un hecho que también puede escribir alguien de 30. Nos habla de este fenómeno único en el país, y no sé si en el mundo hay muchos fenómenos de movimientos de estas características que pueden avanzar a través de los años y siempre reciclarse y siempre tener algo más para decir, pese a que muchas veces anticipó su muerte. Veamos el asunto más detenidamente. La estabilidad formal de las organizaciones políticas es un elemento de larga duración en la historia argentina, al punto que la Unión Cívica Radical nació en la década del 90 del siglo XIX. El Partido Socialista nació en la misma década, 1894, y de alguna manera sobreviven y persisten. Por supuesto, decir que la Unión Cívica Radical es hoy un partido es exagerar la cuestión. Pero y un movimiento mucho menos, ¿no? Sin duda, pero fíjate algo. Hoy alguna fuerza política con posibilidades electorales es mucho más que una coalición de intendentes con un candidato teóricamente taquillero. No. Cuando vos mirás las alineaciones de ¿vos sabés, te acordás cómo se llama el presidente de la Unión Cívica Radical? No, A nadie le importa. Ahora, no sé si es como si fuera el presidente de Suiza. Sí. No decide nada, ¿entendés? Nada. Es mucho más importante un intendente radical en Trenquelauquen que el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Sí. Ese intendente en esa cancha decide algo. Ese señor solo decide algo si actúa como el rey del Principito. ¿Te acordás cómo era? El rey le dice al Principito: te ordeno que te quedes. Me voy, entonces te ordeno que te vayas. Parece muy de nuestro presidente esa reacción. Antes hablaste de la juventud gloriosa de los 70, que vos viviste también y formaste parte. Sos de esa generación. ¿Cuál es tu balance? Obviamente, te estoy pidiendo que no se hizo nunca también, ¿no? Re original. Pero tu balance hoy de esa juventud gloriosa que estuvo también en el poder, durante el kirchnerismo gran parte de esa generación estuvo en el poder. ¿Qué quedó de todo aquello? Papá, cuéntame otra vez de Ismael Serrano. Vos sabés que había una serie que era Relata tú la aventura. Sí. Que tenía las posibilidades de armar distintas variantes. Elige tu propia aventura. Claro, gracias. Y entonces, a ver, ¿cómo era esta aventura? Cuando se plantea la posibilidad del regreso de Perón, la primera cuestión que queda muy clara es quiénes quieren que venga y quiénes no tienen la menor intención de que tal cosa suceda. La dirección sindical de ese momento estaba tan interesada en el regreso de Perón como vos en la tumba de Tutankamón. ¿Por qué? Porque mientras Perón estaba en Madrid, ellos cortaban el bacalao. Claro. Y bastaba que Perón llegara a la ciudad de Buenos Aires para que tuvieran que hacer saludo 1, saludo 2 y ubicarse en ninguna parte. Y lo tenían muy claro. De modo que Perón no tiene para jugar políticamente frente a la NUCE ninguna otra cosa que la juventud. Y una parte enorme de esa juventud
no le respondía ni de cerca ni de lejos. Sin embargo, Perón tuvo la extrema capacidad política de usar fuerza ajena como fuerza propia. ¿Cómo hizo el milagro? Bueno, entendiendo política, por cierto. Y el milagro lo hizo, voy a contar 2 hechos para que esto no suene a un Horowitz opina. Primero, se produce la fuga de Trelew y se escapa ni más ni menos que la dirección político-militar del PRT-ERP, una parte de la dirección de la FARC y algunos dirigentes de Montoneros. En esas condiciones, produjo ni más ni menos que la captura de una parte de los guerrilleros que no pudieron tomar el avión, los ubican en la base Almirante Sar de la Marina y los fusilan a mansalva. Esto produjo en su momento una consternación descomunal. Tomamos todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires ese mismo día y enfrentamos a la policía con mucho éxito y bastante furia porque estábamos realmente muy enojados. Perón hace varias cosas. La primera es decide que el velatorio de los muertos en Trelew se haga en una unidad básica de Avenida de la Plata. Frente a la consternación de la dirección de todo el peronismo, ni que hablar de la CGT, que no sabía de qué disfrazarse. No solo hace esto, sino que manda una corona a un velorio donde estaba la mujer de Santucho entre las víctimas. Y la corona dice Juan Perón, no general. Le habían devuelto el grado, podía usar perfectamente todo y firma Juan Perón por todo concepto. Esto llevó las cosas a un punto nada menor. Estaba muy claro el mensaje político que estaba dando. Todo lo que se movía contra la NUCE iba a ser utilizado sin ninguna clase de beneficio de inventario por el general. Pero no pasa esto solamente. El jefe del segundo cuerpo de ejército, el general Sánchez Verdugo, mirá qué apellido tenía el pibe, ¿no? Que era francamente un verdugo, es ajusticiado en Rosario por un comando unificado de la FARC y el ERP. Todas las organizaciones políticas se pronuncian en contra de la muerte del heroico general en actividad. Era la primera vez que un militar de ese nivel fue muerto en, digamos así, en acción, si querés. Todos se pronuncian, Perón no dice una sola palabra. Lanuse está frenético y empuja al brigadier que en ese momento era el embajador argentino en España a que Perón haga una declaración sobre el asunto. El brigadier, que ya tenía términos muy razonables con Perón, le había devuelto el cuerpo de Vita, los salarios caídos, el derecho al uso del uniforme, en fin, tenía una situación social razonable y creía por esto que podía ir más lejos de lo que podía. Perón, cuando no quería decirte nada, ponía su cara de indio y vos no se le movió una ceja. Entonces vos podías entender eso como te viniera en gana, y el brigadier, embalado por su propio discurso, creyó que Perón iba a pronunciarse. Y Perón, haciendo gala de su amabilidad castellana, lo acompaña hasta la puerta, donde están, por supuesto, todos los periodistas de todas las agencias haciendo guardia. Y por supuesto, le preguntan por la muerte del general Verdugo. ¿Y qué dice Perón? ¿Por qué? ¿Acaso es un general peronista? Acababa de legitimar una acción armada del ERP y la FARC contra un general en actividad.
Este fue el Perón que modificó levemente las tres banderas. De independencia económica, soberanía política y justicia social, cambió justicia social por socialismo nacional. Nunca explicó muy bien en qué consistía el socialismo nacional y cuando tuvo que decir algo se remitió al socialismo sueco. Sin embargo, esa letra y esa música, después de 1959 en América Latina, quería decir Revolución Cubana. Y esta fue la bandera que mi generación desplegó en ese momento. Claro. Clarísimo. Nos visita Alejandro Horowitz, quien compiló y editó los textos de Plaza Tomada. ¿Por qué no usé los anteojos para leer esto? ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Así nos dice el libro editorial Marea. Contiene textos de muchas intelectuales, académicos, pensadores y pensadoras sobre el peronismo y otras cuestiones. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? ¿Un bloque más? Dale. Y seguimos charlando sobre el peronismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por supuesto de su némesis, el antiperonismo. Que hace poquito alguien decía... Bueno, siempre se habla de la autocrítica del peronismo. ¿Y cuándo va a ser una autocrítica del antiperonismo? Se preguntaba. No me lo contestes ahora, en un ratito vamos a hablar también de peronismo y antiperonismo acá en Narraciones Extraordinarias. $80 años después, ¿sigue siendo válido el formidable dictamen de Scalabrini? La historia de esa sublevación, la historia del movimiento y obrero y la del peronismo, ¿realizaron el mismo derrotero? Avancemos con rigor temporal. La Revolución Libertadora se propuso borrar, en septiembre de 1955, el peronismo del mapa político. No solo proscribió el partido, sino todos los símbolos y recordatorios con que había participado de la vida nacional. Desde la célebre marchita hasta las fotografías de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Fracasó. El 11 de marzo de 1973, Héctor J. Cámpora alcanzó vicariamente la presidencia de la República. Asumió el 25 de mayo para renunciar 43 días más tarde. Y entonces, por tercera vez, el hombre más amado y más odiado de su tiempo volvió a la Casa Rosada para morir pocos meses después. Un ciclo de la historia nacional completo había concluido. Alejandro Horowitz nos lee un fragmento de la introducción de Plaza Tomada, este libro que publicó Marea Editorial, que se pregunta por las resonancias que quedan entonces en cada generación, sería sobre el 17 de octubre. Claro. Y acá nos anotaron, la producción estuvo mandándonos preguntas. Me siento Susana Jiménez. Sos escritor, te viste como. ¿Qué relación encontrás entre el peronismo y la literatura? Lo prohibió el productor, yo no tengo nada que ver, pensate la voz. Y entre la intelectualidad y el peronismo, o sea, peronismo y literatura, que da para hablar a largo y tendido, claro. e intelectualidad y peronismo, que quizás está más hablado. Siempre se dice que hay un enfrentamiento, que a Perón no le gustaban los intelectuales, que en realidad, por lo general, los intelectuales se posicionan en otra vereda. A los políticos argentinos, sí, los intelectuales les interesan para la foto. Para la mesa del hambre. Sí, se sacan una foto, los muchachos se van y se terminó. Los políticos argentinos, en ese sentido, fueron educados por el Partido Comunista. El viejo Partido Comunista, ¿para qué quería a los intelectuales? Para que pusieran las citas adecuadas en una política que no decidía. Entonces, un intelectual, ¿qué tenía que hacer? Encontrar la cita pertinente de Marx, claro, Engels o Lenin en cada caso. Para legitimar también, ¿no? Puramente. Claro. Era un papel solo discursivo. Ahora bien, desde el título en adelante, la relación del peronismo con la literatura es una relación compleja. Yo no estoy de acuerdo con que la lectura que se hace de Casa Tomada, una de las lecturas,
sea gorila. Lo que hay en un texto potente son muchas lecturas e interpretaciones posibles. La pregunta es si de ese texto se puede o no leer esta interpretación. Por cierto, se pueden leer docenas de otras interpretaciones en otras direcciones. En dirección fantástica, una, la más obvia, en una dirección, digamos, de qué clase de vínculo tienen esos hermanos, que es una situación, digamos, menos o más oscura, y en otra dirección muy clara. Podemos hacer otras más que en este momento no se me ocurren. El problema no es nunca la interpretación, sino la potencia del texto. Cortázar era personalmente gorila, no tengo la más mínima duda al respecto, pero si mi visión literaria se organizara por aquellos que no son ni gorilas, ni antisemitas, ni homófobos, ni xenófobos, mi biblioteca sufriría una reducción tupacamarizada. De Shakespeare en adelante volarían 3/4 partes de tipos en dirección a la calle. De modo que no parece ser la versión policial de la literatura un abordaje interesante. A mí me resulta muy atractivo el juego de plaza tomada, no solo por el cuento de Cortázar, al que evidentemente remite, sino por una razón política mucho más profunda. La Plaza de Mayo era la plaza de otros, era la plaza donde se manifestaban otros, era la plaza donde ellos no aparecían. Pues bien, la llegada, la irrupción de lo subterráneo construye casi, en términos, por así decirlo, militares, la toma de algo, la apropiación de un espacio que hasta ese momento no les pertenecía. Y esa apropiación simbólica es el piso del nuevo estatuto de la ciudadanía política que el peronismo inscribe. De nuevo, para que esto no parezca un Horowitz opina. Veamos, en el liberalismo clásico vos tenés derecho a la educación, si te la podés pagar. Vos tenés derecho a la salud, si te la podés pagar. Vos tenés derecho a las vacaciones, si te los podés pagar, y así sucesivamente. El welfare state, el estado de bienestar, no supone simplemente una cantidad de derechos teóricos, suponen derechos de segunda generación, garantías que la ciudadanía política supone. Es decir, tenés educación pública de calidad, salud pública de calidad, vacaciones en condiciones. Vos fijate, ahora, ¿cuántos días va alguien a Mar del Plata? 3 días, Sí, como mucho. 4, Antes 5. te ibas todo el mes con toda la familia. Bueno, eso era la clase media. Pero un laburante iba al hotel del sindicato 15 días. Se tenía que anotar con tiempo, por supuesto, pero tenía la posibilidad de armarse unas vacaciones importantes. Cuando vos ves las fotos de la Bristol de 1970, año en que no gobernaba el peronismo, vos ves las caras de la Bristol, esas caras no están más en ninguna playa de la costa atlántica. Entonces, ¿qué estás diciendo? Y aparte, cuando les mirás, no solo las caras, sino los cuerpos que sostienen esas caras. Parecen atletas de olímpicos, no los gorditos blandengues mal alimentados que pululan por allí. Pues todo esto es lo que significó, en términos de la vida misma, esta existencia y esta posibilidad. Ahora, visto así está claro, bueno, por un lado las clases altas, clases medias altas, acomodado por otro lado lo popular y la disputa por el territorio, por las ideas. Pero hay un sector de la clase media que pertenece a las clases populares, pero piensa y vota como las clases altas, y esa que me parece como que es una de las grandes contradicciones. Hay una confusión compleja. La primera cuestión es, ¿tuvo el peronismo una política en el primer gobierno para las capas medias?
A ver, cuando uno mira el trato que le dispensó el peronismo a la universidad, uno descubre en 30 segundos que no solo no tuvo una política, sino que actuó como en territorio enemigo. Es decir, no solo no respetó ninguna de las conquistas de la reforma universitaria del 18, sino transformó a la universidad pública en un lugar donde no había ninguna clase de debate de ideas. Cuando vos mirás la importancia que tiene Frondizi en la nueva universidad, entendés, porque la cultura bajo el primer peronismo era un territorio de la Iglesia Católica, esto es, antisemita, homófobo, sexista, racista, no le falta nada a estos elitista, pibes, por supuesto. Europeizante. Así es. Entonces, ahí la primera cuestión es, ¿qué se debe esperar de un movimiento popular que democratiza la sociedad argentina? Que permita un debate nacional sobre el conjunto de los temas que importan a una sociedad. Un movimiento, una fuerza política que instituye un debate de esta calidad y de esta extensión es memorable. Pues bien, el primer peronismo no solo no lo hizo, sino que lo trabó. En consecuencia, echarle toda la culpa a los muchachitos de la FUBA es un recurso facilongo. Esto de ninguna manera justifica el comportamiento profundamente reaccionario de la FUBA. Conviene recordar que en 1953 pusieron un par de caños en la Plaza de Mayo y mataron trabajadores. ¿Sí? De modo que... digo para que no cargar en la mochila nada de lo que no corresponde y no dejar de recordar las cosas como son. Ahora bien, el tercer peronismo le da a la juventud la universidad. Perón le permite a montoneros manejar las universidades y en particular la Universidad de Buenos Aires. Rodolfo Puigros es el rector de la Universidad de Buenos Aires, lo cual suponía unas cuantas cosas. Primero, Puigros había sido un miembro de la dirección del viejo Partido Comunista, con el que había roto en 1946 por su gorilismo ínclito. Al mismo tiempo, Puigros nunca había dejado de ser ni marxista ni de izquierda. Estaba muy claro qué quería decir la presencia de Puigros. En ese momento yo trabajaba de periodista y tuve la posibilidad de hacerle una entrevista. Y él había nombrado a un tipo muy particularmente joven, Mario Roberto Kestelbaum, decano de la Facultad de Derecho. Entonces yo le pregunto, ¿por qué lo nombra Kestelbaum? Entonces él me dice, lo nombro porque es joven en una facultad de carcamanes. ¿Por qué es de izquierda en una facultad conservadora? ¿Por qué es judío en una facultad antisemita? ¿Por qué es peronista en una facultad gorila? Por eso lo nombro. Eso era hablar claro. Y esto era el horizonte que estaba planteado en esas condiciones. Ese horizonte duró poco, porque la muerte de Perón, entre otras cosas, supuso archivar el programa de la victoria peronista del 73, el Plan Helbar. Helbar renuncia en octubre del 74 y después viene el Rodrigazo. Y el Rodrigazo no es ninguna otra cosa que el fin del ciclo que se inició el 17 de octubre de 1945. No es el 76 el que cierra el ciclo. Lo cierra María Estela Martínez de Perón. El 76 estabiliza lo que el Rodrigazo había constituido. Conviene no olvidar esto cuando miramos después, porque la falta de ese balance no es un problema, digamos, intelectual, es un problema político.
Hace un minuto hablábamos de cuadros políticos. Un cuadro es un cuadro de una política, no es simplemente alguien que tiene una biblioteca grande leída. Si no tenés una política explícita, si no tenés un programa político... Una dirección, ¿no? Claro, no tenés cuadro. Un camino, claro. Lo que tenés es gente más inteligente, más culta, cretinos, menos cretinos, pero eso no hace la diferencia. Y si mirás los últimos candidatos presidenciales del peronismo después del 2015, no tenés que explicarte mucho. Scioli, que es funcionario de este gobierno, enfrentó a Macri. Cuando enfrentó a Macri, Massa, que fue el candidato después, y dijo que había que votar a Macri. Sí. Entonces, a ver, ¿qué clase de cuadros podés construir en esas condiciones que no sean funcionarios intercambiables por Milei? Claro. Si no se sostiene la ideología. Hablaste de este gobierno y hablamos también antes de profundizar también en la otra vertiente, ¿no? El antiperonismo. Y da la sensación, no sé si compartís, de que el antiperonismo llevó al extremo de votar a este personaje que tenemos de presidente, que rompe con todos los manuales, que no tiene ningún tipo de autoridad moral o ética o estética para ser presidente, para honrar la investidura presidencial, que habla a favor de Margaret Thatcher, como que... ¿Hasta dónde llegó ese antiperonismo y por qué? La pregunta es si eso es exactamente antiperonismo. Fíjate, estábamos charlando acá hace un rato con una señorita que nos saca fotos. Carolina, nuestra encargada de las redes. Y entonces yo, ya viendo cómo es esto de Milei y su base dura, recordamos que la edad que tienen sus votantes es sub 35. Ahí está el núcleo duro. Entonces, conviene recordar cuál es la fecha de la reforma educativa. 1995. ¿Y quién la hace? Carlos Saúl Menem. Ajá. Eso da 30 años. Si vos entrás al colegio primario a los 5 o 6 años, tenés exactamente la edad de los votantes de Milei. ¿Y esto qué nos hace saber? Que si vos hundís la educación pública, vos hundís la calidad del debate político. Los que votan a Milei no es que son gorilas, son gente que ha sido destruida subjetivamente. El proceso educativo no les dio nada. A ver, cuando yo soy un producto de la educación pública. Escuela primaria, pública, escuela secundaria, pública, Universidad de Buenos Aires, pública. Yo no hubiera podido ni arrimar el bochín sin esas calidades preexistentes. Cuando yo iba a la escuela primaria, los papás de mis compañeritos solo excepcionalmente tenían más que 6º grado. ¿Y qué sabía un señor que tenía 6º grado? La regla de 3 simple, la regla de 3 compuesta, leer correctamente un texto, ubicar en un mapa mudo las provincias de la República Argentina, redactar correctamente una composición, sabía dónde quedaba Bolivia, dónde quedaba el Océano Atlántico, que existía Europa, tenía una idea de la historia argentina, la idea del Villiquen, pero una idea. Te recitaban Martín Fierro. Un pedazo, por supuesto, todos sabíamos. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, lo sabíamos todos. ¿Por qué? Porque en la escuela primaria vos tenías que pasar en los primeros años con el libro de lectura a leer al frente. Lo que te voy a contar ahora es un ejercicio que yo tomaba cuando era profesor de teoría política en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la carrera de comunicación. Yo daba teoría política en 3er año. Entonces, para medir la calidad de mis alumnos, hacía un ejercicio. Agarraba un artículo de Clarín, le sacaba todos los conectores lógicos, los ponía en una bolsita,
Y les ponía la bolsita con los conectores y les daba el texto y tenían que reponer los conectores. Alguien que sabe leer y entiende lo que lee podía hacer ese ejercicio en 20 minutos. Alguien que sabe todo esto pero no tiene todo el entrenamiento, 25 minutos. Alguien que es lenteja, 30 minutos. Si alguien tarda más de 30 minutos o no lo hace bien, no está en condiciones de entender un texto de cierta complejidad en tercer año de la universidad. A ver si se entiende. Vos hoy en el colegio secundario hay chicos y chicas que no saben leer y escribir. Esto te hace saber de que esto no es gorilismo. Gorilismo es la política que los somete a esas condiciones inenarrables. Ese es el gorilismo. Ahora alguien te diría, bueno, eso es el producto de 70 años de peronismo. ¿Y qué le respondés cortito? Que ya nos tenemos que... Eso no es cierto. ¿Qué respondes a eso? Porque Esto es cierto de los últimos 35 años de educación pública, que no es lo mismo que 70 años, 80 años de peronismo. La calidad de la educación pública... Mira, esto que tengo que decir es bochornoso, pero las cosas son como son, no como a mí me gusta que sean o como me gustaría. Las últimas escuelas importantes que se hicieron en la capital las hizo Cacciatore y están bien hechas. De dictadura militar. Sí. Fíjate lo que tenemos que decir, ¿sí? La dictadura militar, en términos pedagógicos, era superior al menemismo. Esto es, las cosas son como son. Como es Plaza Tomada, este libro que acaba de publicar Alejandro Horowitz, en donde hay textos, entre otros, de María Pía López, de Gabriela Mazú, de Macarena Marey, de Felipe Piña, de Diego Stulbach, de Iván Horowitz, bueno, y muchos más. Alejandro, muchísimas gracias por esta visita. ¿Hay alguna presentación? ¿Ya fue la presentación? No recuerdo. La presentación sí, ya fue. ¿Ya fue? ¿Hay alguna otra actividad donde te podamos ver, te podamos seguir, algo? Mira, nosotros vamos a hacer presentaciones en la universidad. Una de las cosas que mueven un libro es ese feedback, ese ida y vuelta entre los lectores potenciales y los autores. Esta es parte, por así decirlo, en condiciones como las que existen hoy, en las cuales sacar lo que el libro vale, que no es particularmente caro comparado con otros libros, es caro comparado con la pobreza de cada uno de nosotros. Alejandro Horowitz, Plaza Tomada, así se llama. Muchísimas gracias por esta visita y nos estamos cruzando seguramente. Hasta la próxima. Sí, señor.